Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. Como cada 15 días tenemos un tema nuevo en el que estoy muy emocionada. Tengo como invitada a una persona que admiro mucho, que una vez más, como siempre lo digo, conocí en redes sociales y he seguido su trabajo en algunas ponencias, en lo que pone en redes, cómo habla, ¿no? Y la verdad es que quedé enganchada de ella en una ponencia que hubo de trastornos de la conducta alimentaria que organizó Food Freedom. Y me gustó mucho oírla hablar y dije, ay, la voy a invitar a mi programa y afortunadamente aceptó. Entonces tengo aquí conmigo a Pamela Basulto. Hola, Pame, ¿cómo te encuentras? Hola, Iracema, muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad. Creo que siempre está padre como hablar con otras colegas que conoces en redes y sientes que conoces, como aunque nunca hubiéramos interactuado así en tiempo real, pero está padre, me gusta este círculo que se ha hecho. A mí también, y me da mucho gusto que las personas que invito son personas que de alguna forma hemos conectado por algunos posts, por algunos podcasts, y entonces sí, o sea, como que yo cuando empecé toda esa transición me sentía muy sola, porque de verdad creía que pues nadie en el mundo iba a hacer esto y se iba a acabar, ¿no? Y afortunadamente cada vez conozco más profesionales de la salud y afortunadamente mujeres, ¿no? Que hacemos esto y me siento muy identificada y muy acompañada. Entonces, qué bueno que existimos cada vez más, que hacemos. Sí, sí, la verdad, sí. Muy bien, Pame, por favor, preséntate con nosotras, con el auditorio que tengo aquí que está escuchando. Por favor, dinos a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy Pamela, todos me dicen Pame, soy de Mérida y yo formación académica, soy médica general igual, soy licenciada en nutrición y aparte hice una maestría en nutrición clínica, ¿no? Entonces me dedico prácticamente a la consulta de medicina general y nutrición en diferentes enfermedades metabólicas, ¿no? Creo que lo más común, y seguramente a ti te pasa lo mismo, síndrome ovario poliquístico, diabetes, resistencia a la insulina, ¿no? Entonces es como lo que más veo en la consulta. Así es, así es. Igual, a mí la vida laboral me ha llevado a enfocarme más en esos trastornos y creo que no es sorpresa porque son trastornos que están muy tocados por cultura de dietas, ¿no? O sea, son enfermedades que son muy estigmatizadas, ¿no? Diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, muy estigmatizadas por el peso y que las personas que están buscando alternativas, pues les es difícil encontrar a alguien que atienda estos diagnósticos sin fijarse en el peso, ¿no? Entonces creo que por eso es, o sea, no sé, siento que por ejemplo, enfermedades infecciosas, pues a lo mejor, pues es mucho más fácil que alguien te atienda y sí puede que mencione tu peso, pero pues no lo tienes que volver a ver, ¿no? En cambio, para otras enfermedades como estas que son crónicas, pues igual y sí necesitas el seguimiento de alguien y pues creo que por eso nos hemos ido yendo hacia ese rumbo, no sé cómo lo Sí, veas. sí, no, totalmente. O sea, sí es lo que más abunda en mi consulta y obvio punto y aparte de estas enfermedades metabólicas, pues igual me dedico a los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? La verdad es que por el tiempo que demandan los pacientes, ¿no? No tengo el gran volumen de pacientes con TCA, ¿no? Ahorita actualmente tendré unos 5, 6 tal vez, porque pues el seguimiento tiene que ser semanal, ¿no? Entonces es como diferente la demanda. Entonces sí es un área que me gusta mucho, ¿no? Pero creo que es un área que requiere muchísimo más enfoque tal vez, ¿no? Entonces sí es un poco más complejo. Claro, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, para empezar, te quisiera preguntar lo que pregunto a todas mis invitadas. Tú, en tu crecimiento, ¿alguna vez has tenido problemas en tu relación con tu cuerpo o con tu alimentación? Sí, yo creo que, no sé, me atrevería a decir que como el 99% de las mujeres y de los hombres también, ¿no? Sí he tenido, o sea, cuando me puse a analizar cuándo fue no sé, la primera dieta que hice o la primera vez que dije algo está mal conmigo, con mi cuerpo, ¿no? Yo creo que fue, y siempre cuando me lo preguntan lo cuento, me acuerdo que estaba como en primero de secundaria y estaba de moda algo así como que en el celular, digo, en ese tiempo obviamente los celulares eran pues, de mensaje y así nada más, ¿no? Entonces, me acuerdo que había algo, como no era ni siquiera una aplicación, era tú mandabas un mensaje a uno noticias, algo así, entonces era como uno dieta, ¿no? Y te llegaba al celular la dieta que tenías que hacer, ¿no? Pero obviamente la dieta era como
un vaso de agua, una lata de atún, una ensalada, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfectamente bien que fue en primero y secundaria, habré tenido unos 12 años, la primera vez que hice una dieta así, ¿no? Ni siquiera pues con nutriólogo o algo, sino en el celular, ¿no? O sea, me llegaba como la dieta al celular y era lo que yo hacía, ¿no? Evidentemente desde ese momento, pues y había desarrollado una especie de, pues sí, como de inconformidad con mi cuerpo, ¿no? Y de buscar alternativas, pues muy, pues de lo que tenía a la mano, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto que de ahí empezó eso. Después me acuerdo muy bien también haber ido a una plaza cerca de mi casa a comprar un famosísimo té de bailarinas, ¿no? O sea, desde muy pequeña yo me acuerdo haber tenido como todas estas conductas, ¿no? Mm. No había escuchado esto del mensaje del celular. Qué peligroso. O sea, bueno, ahora lo veo y tal vez en ese momento hubiera dicho, ay, mira qué bien, que al alcance de todo el público. Pero ahora veo qué peligroso porque cualquiera puede empezar a tener conductas de riesgo, pues por lo que te mandan en un mensaje, ¿no? Y si eres, ahora que todo mundo tiene un celular desde bien chiquita, ¿no? Pues en cualquier momento puedes desarrollar, y ahora ya hay aplicaciones, ¿no? Ahora hay Claro. aplicaciones en las que puedes bajar y poner tu peso y bueno, pues qué problemático que existe estas cosas tan al alcance de la mano, ¿no? Sí. Sí, sí. Ujú. Y bueno, ¿cómo fue que llegaste a estos enfoques de nutrición y medicina no centrados en el peso? Porque no sé cómo fue tu educación, normalmente casi la de todas nosotras fue centrada en el peso. O sea, ¿en qué momento tú haces la transición? Fue en pandemia. Yo creo que, y digo, y coincide mucho con muchas de mis colegas con las que he tenido oportunidad de platicar, ¿no? Y con las que hoy en día he entablado una amistad. Pandemia, literal, inicios de pandemia, yo me acuerdo haber conocido a Raquel y de ahí, pues obviamente te empiezan a sugerir pues más páginas y más contenido que tenga que ver con el tema, ¿no? Entonces me empezaron a salir pues muchas cuentas, ¿no? Y fue cuando yo empecé a pues, leer del tema, ¿no? La verdad yo desconocía completamente, o sea, al principio yo escuchaba de este tema y decía, ¿qué es esto? O sea, no tiene sentido, obviamente. Y pues después poco a poco me fue haciendo sentido, ¿no? O sea, primero la deconstrucción yo creo que fue con base en ok, está bien, la evidencia dice que el estigma de peso puede dañar a las personas, ¿no? Pero aún así está mal, ¿no? O es una enfermedad que las personas tengan cierto tamaño de cuerpo, ¿no? Entonces, ok, no voy a estigmatizarlas, ¿no? Voy a tratar de que mi práctica no sea estigmatizante, pero aún así no me terminaba de hacer clic el hecho de en todo tipo de cuerpo puede haber salud, ¿no? Entonces, poco a poco leyendo, yo creo que fueron, no sé, 6 meses, un año de verdad leer, informarme y agarrarle como el sentido a todo, ¿no? O sea, ir haciendo un poco clic en mi cabeza y todo fue tomando forma y sentido y así llegué hasta donde estoy ahorita, ¿no? Pero sí fue un proceso, pues no larguísimo tal vez, pero yo creo que es un proceso constante, ¿no? O sea, hasta hoy en día, como la relación con el cuerpo, con los alimentos, ¿no? Que sigue siendo como, pues no una lucha, pero sí un trabajo de todos los días. Creo que esto también, ¿no? O sea, cada día sale un nuevo ataque en contra de nosotras y cada día hay más información, ¿no? Y mientras más llega la información a las personas, pues obviamente más, pues sí, retroalimentación positiva o negativa vamos a recibir, ¿no? Entonces creo que es un trabajo de todos los días, pero mi deconstrucción inició iniciando la pandemia. Mm, sí. Y me identifico contigo con eso. Nunca le he dado como el nombre de la pandemia. Yo empecé a escuchar de esto en el 2019. Pero 2020 y 21 fueron mis años así de total transición, ¿no? O sea, el 21 fue cuando cambié totalmente y que dije, adiós báscula, adiós menús, ¿no? Y entonces ahí hice el cambio. Y sí es cierto, muchas coincidimos en eso, gracias por mencionarlo, que la pandemia fue un momento en el que muchas hicimos la transición. Y creo que, bueno, yo como lo experimenté, pues puede ser muy complicado, porque de por sí transicionar es complicado, ¿no? Para la mayoría de las profesionales que he conocido, una que otra le ha sido como resbalándose súper fácil, pero la mayoría ha sido bien complejo, ¿no? Bien de qué estoy haciendo. Y luego en un momento tan duro, ¿no? Como fue la pandemia, pues no sé, o sea, entre que sacas algo provechoso, ¿no? O sea, qué padre que tuvimos tiempo de poder hacer una reflexión y cambiar, pero al mismo tiempo encerradas, solas, no solo con redes sociales. Pero bueno, qué padre que pudiste hacer esa transición y me imagino que debe de haber sido complicada, porque aparte tienes estas dos carreras en las cuales los dos enfoques son súper pesocentristas, ¿no? O sea,
Sí, o sea, no en medicina y en nutrición nos hablan del peso, pues yo creo que por lo menos una vez a la semana, ¿no? O sea, en las clases, que algo tiene que ver con el peso. Y bueno, pues yo me imagino que con estas dos visiones que tenías, llegar a este enfoque, pues sí, no debe haber sido así súper sencillo, pero pues gratificante, ¿no? Sí, 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 sí. Y digo, y yo creo que tal vez algo en lo que coincidimos también varias es bueno, yo nunca fui una nutrióloga que daba dietas súper restrictivas y que yo de verdad aborrecía que la gente me fuera a buscar solamente para perder peso, ¿no? Porque aparte a mí me gustaba, pues sí, esta parte como de la nutrición clínica, de las diferentes enfermedades, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho eso, entonces aborrecía cuando alguien me decía, ay, solo vengo a perder tantos kilos para tal evento, ¿no? Entonces, nunca fue algo que me gustó hacer, sin embargo, pues lo hacía, ¿no? Entonces, tal vez por eso no fue tan complicado como el decir, ok, ya, o sea, claramente esto es lo mío, pero aborrecía tanto eso como siempre dije, trastornos de la conducta alimentaria, yo no. O sea, es algo súper delicado, es algo súper serio, o sea, requiere como mucho más allá de los conocimientos científicos que puedas tener, ¿no? O sea, requiere mucho más esta relación con el paciente y todo lo demás. Y yo siempre decía, yo te seas no. Y pues aquí estoy, ¿no? Entonces creo que la pandemia dejó muchas cosas buenas, ¿no? Ok, ok, sí. Ah, mira, yo no sabía esto, de que no fue algo, un llamado inicial, ¿no? En los TCA. Bueno, TCA abreviando trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, justo entrando en este tema, me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Allá de los criterios diagnósticos y demás, ¿tú cómo definirías qué son los trastornos? Pues mira, muchas veces pensamos que los trastornos de la conducta alimentaria son problemas que tenemos con la comida, ¿no? Y la Ujú. verdad es que Fer de Food Freedom me explica muy bonito es como si la comida fuera esa herramienta que tú tienes para escapar del problema real que está pasando, ¿no? Entonces, por eso, por eso como la importancia de no clavarnos mucho en que el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria tiene que ser meramente nutricio o médico, ¿no? O sea, evidentemente tiene que ir acompañado del psiquiatra, del psicólogo, porque sí son problemas mucho más profundos que se reflejan en la conducta alimentaria, ¿no? Pero el problema en sí no es que comas mucho o que dejes de comer, ¿no? O sea, hay algo mucho más profundo que se está reflejando en que comas o que dejes de comer, ¿no? Entonces, creo que si pudiera definir como tal los trastornos, ¿no? Simplemente son pues esos problemas que tenemos ahí muy adentro, que se reflejan en nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Pero que no son solamente o que no tienen que ver solamente con la alimentación, ¿no? Mm, gracias, porque he escuchado a varias tratantes de TCA en nuestro rubro que hablan mucho de que los trastornos justos son herramientas que se desarrollaron para sobrevivir a algo que probablemente te sobrepasó, ¿no? Claro. Como la comida es algo que tenemos la ilusión de control, pues probablemente por ahí me voy, o en algún momento fue una herramienta útil para tranquilizarme, ¿no? Para sentirme tranquila, cómoda, o creo que modificar mi peso puede hacerme tener cierto control sobre lo demás, que si todo está mal, por lo menos el peso está bien, o sea, como que sí tiene muchas aristas, ¿no? Y sé que dedicarle un episodio a todos los trastornos de la conducta alimentaria es muy complicado porque pues son muchos y distintos, pero gracias por esta definición que da, porque creo que por lo menos ayuda, si es que hay profesionales escuchando, a que no crean que todo tiene que ver con la comida, ¿no? Y se vayan todo por la comida, y que si eres una paciente o sospechas que tienes un trastorno, que sepas que no es necesariamente únicamente la comida, ¿no? Y que no se trata de, pues, intenta comer más y ya, ¿no? O sea, si necesita un abordaje más amplio. Y bueno, que nos pudieras decir, existen muchos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles serían los más comunes o los que tú has observado más? Pues actualmente, o sea, de acuerdo a la prevalencia registrada, y obviamente, desafortunadamente en México, pues no es como que haya muchos datos, ¿verdad? Pero a nivel global, sí se piensa que el más prevalente es el trastorno por atracón, ¿no? O sea, que es el que tiene mayor prevalencia tanto en hombres como en mujeres. Ya seguido de la anorexia, de la bulimia, ¿no? Y de todas esas bifurcaciones que hay en todos los trastornos, pero sí el más prevalente que existe es el trastorno por atracón. Y yo creo que es el que más veo en consulta, trastorno por atracón. Mm. Me parece muy interesante porque
creo que ahí entramos como, bueno, me surgió en la mente que seguramente si el trastorno por atracón es el más frecuente, debe ser uno muy tocado por gordofobia, ¿no? O sea, claro, que no se presenta únicamente en cuerpos grandes, pero si conjuntas cuerpo grande más trastorno por atracón, igual a sesgo por el peso, ¿no? Y entonces te juzgo porque, claro, no tienes control sobre ti misma, o tú misma como paciente piensas, pues claro, ¿cómo así me estoy provocando esto? Y bueno, pues pensé, ¿no? Que no sé cómo tú lo veas, si está muy tocado por gordofobia. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Y aparte, o sea, sí es un hecho que es un poco mayor la prevalencia en cuerpos grandes, ¿no? De trastorno por atracón, pero también es un hecho que en todos los cuerpos puede existir el trastorno por atracón, ¿no? O sea, no es exclusivo de un tipo de cuerpo. Pero en este sentido de cuando enfocamos el diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria únicamente en el IMC o en el peso o en la pérdida de peso o en la ganancia de peso, pues obviamente la gente tiende a pensar o los profesionales tienden a pensar que el trastorno de atracón es exclusivo de los cuerpos grandes, ¿no? Así como la anorexia es exclusiva de los cuerpos delgados, ¿no? Pero entonces sí es un trastorno bastante tratado por la gordofobia. Sí, gracias por comentarlo, porque claro, creo que es muy común para empezar, no es tan fácil que se haga el diagnóstico, ¿no? O sea, si no tienes la sensibilidad a trastorno por atracón. Y después, si lo encuentras como profesional de la salud en tu consulta, pues puedes pensar que solamente son personas con pérdida de control o que no saben manejar bien sus emociones, ¿no? Y entonces pues claro que se te pueden ir muchos diagnósticos y claro que tiene que ver con lo que estábamos platicando de gordofobia, ¿no? Y sabes que también me ha tocado que tanto en mi consulta como lo he visto en redes sociales, o sea, en TikTok y en estas otras redes, que si tú, profesional nutriólogo, no conoces de los trastornos de la conducta alimentaria, no estás familiarizado, no estás especializado, muchas veces la recomendación ante un trastorno por atracón es, ok, entonces, si tu trastorno por atracón es de sabritas, galletas, refresco, pasteles, vamos a cambiarle. Y ahora tu trastorno por atracón va a ser de comida saludable, entre comillas, ¿no? O sea, en lugar de que te tengas el atracón con pasteles, entonces ten el atracón con frutas, verduras, y entonces el problema no es, una vez más, el problema no es lo que estás comiendo, o sea, el problema es la manera en la que lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, ¿no? No si te comes un pastel o te comes una ensalada, ¿no? O 10 ensaladas. Entonces, la falta de sensibilidad ante el tema, ¿no? De, ok, vamos a cambiar entonces únicamente el alimento, pero no estamos cambiando todo lo que hay detrás y esa conducta que la paciente está teniendo, únicamente lo estamos redirigiendo por esta gordofobia, por este estigma de peso, ¿no? O sea, porque no me interesa que siga existiendo la conducta, siempre y cuando esa conducta sea con alimentos que no te van a hacer subir de peso, ¿no? Entonces, creo que ahí parte un poco el gran problema que hay con la gordofobia, ¿no? Uf, sí. Y también he escuchado que, bueno, pues vamos a ponerte una restricción calórica para que tengas un menú y entonces como que si tienes este menú, ya como tú vas a saber que lo tienes que seguir y que no tienes que salir de él, entonces seguro van a reducir tus atracones. Y pues como sabemos, pues la restricción lleva a que la persona se le antoje aún más o que tenga más sensación de pérdida de control con la comida, ¿no? Claro. Entonces sí, estoy de acuerdo y bueno, ahorita me gustaría tocar también más adelante el tema de cómo algunos tratamientos para trastornos de la conducta alimentaria, incluidos trastorno por atracón, están tocados por la gordofobia, ¿no? Aún aquí en México y seguramente en otros países. Yo sé que es muy difícil hablar de todos los TCA porque tienen características diferentes, ¿no? Algunos son atracones, algunos atracones con purgas, algunos son ausencia de alimento, que serían como los más conocidos. Pero tú en tu práctica, como haciendo un englobe, ¿qué podrías decirnos que serían los riesgos nutricionales más frecuentes con los que te has encontrado? Yo creo que las deficiencias, o sea, deficiencia de pues diferentes vitaminas, minerales, ¿no? Y lo que puede provocar también pues la falta, yo creo que los que más veo que tienen que ver con trastorno por atracón podría ser problemas digestivos, ¿no? Y Mm, los de restricción o los restrictivos también problemas digestivos, ¿no? Yo creo que tanto deficiencias nutricionales, hablando de deficiencias de diferentes vitaminas que podemos ver, ¿no? Pacientes pues muy pálidas, con la piel reseca, con el cabello cayéndose, las uñas quebradizas, ¿no? O sea, todos estos signos de deficiencias de nutrimentos y problemas gastrointestinales, ¿no? O sea, estreñimiento, inflamación,
que comen y sienten que van a vomitar, ¿no? O sea, porque ya no tienen tolerancia gastrointestinal a los alimentos, ¿no? Entonces, sí hay muchas complicaciones, pero yo creo que las más comunes que se ven en la consulta, ¿no? Hablando de la consulta, porque ya en el hospital, cuando las pacientes son hospitalizadas, pues ya las complicaciones cambian, ¿no? Entonces, en la consulta yo creo que las más comunes son las gastrointestinales. Quisiera detenerme aquí en gastrointestinales, gracias, porque muchas pacientes cuando están en la recuperación también tienen molestias gastrointestinales, ¿no? O sea, como ya en sí el trastorno puede causar molestias y cuando hay recuperación empiezan a comer y hay molestias, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo se presentan esta distensión abdominal, ¿no? Todo este problema que asusta mucho a las pacientes y dicen, claro, ya ves, comer me hace daño, ¿no? Entonces, no debo de comer porque medio estaba desinflamada sin comer y ahora vuelvo a comer y entonces vuelvo a sentir todas estas manifestaciones. Yo creo que mucho del éxito del tratamiento puede tener que ver con que la paciente esté súper informada de todo lo que puede pasar, ¿no? De todo, ok, mira, tu sistema gastrointestinal obviamente se vio muy afectado por la ausencia de comida, ¿no? O sea, en el caso de la anorexia, ¿no? Evidentemente todas tus hormonas gastrointestinales cambiaron, tu microbiota cambió, si hubo conductas purgativas, si tú consumías laxantes, si consumías pastillas para bajar de peso, si consumís lo que consumías, obviamente la microbiota se ve afectada, entonces esto tiene que ser un proceso, ¿no? O sea, así como antes tenías problemas gastrointestinales, puede ser que ahorita se empeoren, pero estamos trabajando para que todo mejore. Puede ser que persistan algunos síntomas, ¿no? Porque hay pacientes que aún recuperadas siguen teniendo reflujo, siguen teniendo distensión de vez en cuando, ¿no? Entonces, puede ser que la disbiosis intestinal persista, ¿no? Por algún tiempo, eso es normal, pero sí hacerlas conscientes de que todo esto está encaminado a la recuperación, ¿no? Que también es bien importante que el tratamiento sea guiado por alguien que sepa de no solamente de cuestiones conductuales o que lo que platicamos al principio de la importancia de la relación médico-paciente o nutriólogo-paciente, sino que también sepa la suplementación adecuada, ¿no? Porque hay suplementos que están estudiados y están indicados en los diferentes tipos de TCAs, ¿no? Entonces, todo este acompañamiento es bien importante para que tratemos de que los síntomas sean los menos incómodos posibles, ¿no? Que muchas veces es un poco imposible, ¿no? Porque ya hay daño gastrointestinal, pero que pues la paciente esté consciente que poco a poco se puede ir recuperando esa función, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, gracias, porque sí, me encuentro con pacientes que están en recuperación y sí, ¿no? Me dicen, es que me distiendo hasta más y pues es tratar creo, no culparlas, ¿no? No decirles, pues claro, tú te lo provocaste, ¿no? Y tampoco dejarlas como, ay, ya se te quitará, ¿no? Sino explicar, como tú dices, informar y educar, creo que es de las cosas más valiosas para que una paciente entienda y no esté preocupada por algo que cree que es malo, ¿no? Sino que realmente entienda que es parte del proceso, ¿no? Y que así como eso, ocurrirán otras cosas incómodas, ¿no? Como la sensación de estar llena, ¿no? Y que no la ha sentido en mucho tiempo y es incómoda. Entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas y gastrointestinal, pues creo que es una de las más como obvias, creo, que puede pasar, ¿no? En cuanto a, digo, también está la recuperación del peso, que para muchas puede ser incómoda, Ujú. pero lo gastrointestinal es de lo que más me he encontrado que me señalan a mí en particular, ¿no? Sí, 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 sí es lo más común. Ok, y bueno, eso ya creo que ya contesta la siguiente pregunta, pero en cuanto a riesgos médicos, ¿qué crees que sería lo más importante señalar, no para asustar, sino para informar de las posibles complicaciones y de los seguimientos que tendrían que darse médicos a estas pacientes, ¿no? Pues yo creo que si lo más prevalente es las cuestiones gastrointestinales, ¿no? Evidentemente pueden escalar, ¿no? O sea, no sé, de tener gastritis a una úlcera, ¿no? O sea, ya algo que avance mucho más allá de que sea únicamente una gastritis, un dolor, ¿no? O sea, algo que se complique gastrointestinalmente, no sé, en sangrados, ¿no? O sea, algo ya como que requiera un tratamiento mucho más especializado, una hospitalización, ¿no? O sea, hay como diferentes complicaciones que pueden pasar hablando de las cuestiones gastrointestinales, pero yo creo que si sería muy precavida en algo y analizo de verdad así súper a profundidad, es todo lo gastrointestinal, ¿no? Obviamente todo lo demás, pero
si yo noto que la paciente tiene incomodidad gastrointestinal, si es algo en lo que me detengo y, ok, a ver qué es necesario. Entonces, referirte con el gastroenterólogo o hacerte una endoscopía o darte un medicamento, ¿no? Entonces, creo que es algo en lo que vale la pena detenerse, porque como tú decías, ¿no? O sea, esta sensación de estoy muy llena, me duele, estoy distendida, me arde, quiero vomitar, quiero... Entonces, si no arreglamos esto, pues es un poco probable que consigamos que la paciente coma o aumente la variedad o se atreva a probar nuevas cosas, ¿no? Por el miedo a que le vaya a ocasionar algún síntoma, ¿no? Gracias. Sí, hay que estar muy al pendiente, ¿no? Y creo que también hay que reconocer que tienes una doctora o una nutrióloga que te cae súper bien, que hiciste clic muy bien, pero no es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Igual valdría la pena que tuvieras un par de consultas con alguien, igual con psicología, ¿no? Que sea especialista, porque pues desafortunadamente, yo hablando por mí, yo vi trastornos de la conducta alimentaria en la carrera una vez, en la maestría tal vez 2 veces, y ya, ¿no? Me volví a encontrar con ellos en este enfoque y yo estaba como tú, o sea, yo la verdad no quiero ver TCA, se me hacen muy complicados y ahora me parecen muy apasionantes y puedo reconocer muchas cosas, sin embargo, entiendo mis limitaciones, ¿no? Pero me parece muy importante que si eres una paciente que tiene este diagnóstico, trata de buscar a alguien que sea especialista en TCAs y si tú eres un profesional de la salud que no eres especialista en TCA y sospechas de uno, que refieras, ¿no? Porque como estás diciendo, Pame, pues hay muchas cosas que tenemos que ver, ¿no? Se me ocurre que en los trastornos restrictivos y en los trastornos purgativos, toda la cuestión de electrolitos, ¿no? O sea, estás revisando cómo están los electrolitos en el momento en que haces el diagnóstico, conforme va la recuperación para evitar complicaciones, ¿no? Que he visto médicos que son excelentes médicos, pero como no saben de TCAs, pues dicen, pues que coma ya, ¿no? Y cuando o sea, la recuperación de peso y de comida, pues puede implicar complicaciones, ¿no? Claro, claro. O sea, esto que dices es súper importante porque el síndrome de realimentación, que es algo que como que nadie lo piensa y muy poca gente lo conoce, es una realidad, ¿no? Entonces es un riesgo que tú a la paciente, no sé, con un trastorno restrictivo o un trastorno purgativo, que llegue y te diga, no, pues he estado comiendo una manzana al día y que tú le digas, no, pues ahora te vas a tomar 10 suplementos, ¿no? Y que la paciente te haga caso y se tome los 10 suplementos, pues obviamente es una paciente que está en riesgo de síndrome de realimentación, ¿no? Entonces la puedes realimentar, entonces sí, está muy peligroso. Así que yo creo que, como bien dices, hay que conocer nuestras limitaciones y si les llega una paciente que ustedes notan que puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, pues sí, mejor referirla, ¿no? Porque sí son pacientes que, digo, sabemos que los TCAs son la segunda causa de muerte de enfermedades psiquiátricas, entonces creo que sí hay que ser muy precavidos. Claro, claro, claro. Y ahora me gustaría que nos contaras, ¿tú cómo ves la diferencia entre un tratamiento, un abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria pesocentrista contra uno no pesocentrista? ¿Cuáles serían las principales diferencias? Pues mira, yo creo que sí, la diferencia empieza desde el diagnóstico. O sea, sabemos que no tenemos como tal un manual diagnóstico no centrado en el peso, pero sí es un hecho que el tener este enfoque te hace abrir más la visión y no sesgarte al hecho de, ay, como tiene un cuerpo grande, pues obviamente no tiene un TCA, ¿no? O sea, como que normalmente las personas que tienen un enfoque centrado en el peso, no se les pasa por ningún lado la idea de que esta paciente puede tener un trastorno de conducta alimentaria únicamente viendo su cuerpo, ¿no? Entonces creo que la diferencia empieza desde el momento de sospechar un probable diagnóstico. Y ya en el tratamiento, esta idea que tienen muchos profesionales que se dedican a los TCAs con un enfoque centrado en el peso, de decirle a la paciente, ok, vamos a trabajar en tu recuperación, pero no te preocupes, o sea, vamos a mantener tu IMC en normopeso, ¿no? O sea, no vas a subir tú más de tantos kilos, ¿no? Entonces, este va a ser tu límite. Así que no te preocupes, no, vamos a cuidarte para que no te pases de estos kilos, ¿no? Entonces, así no se trabaja con una recuperación total, ¿no? Porque al final de cuentas a la paciente le sigue importando el peso, ¿no? Y se sigue fijando en no me voy a pasar de estos kilos. Y de todos modos voy a yo pseudo trabajar en mi recuperación porque al final voy a estar midiendo porciones, contando calorías, restringiéndome para no pasarme de esos kilos, ¿no? Entonces creo que esa es como una de las grandes diferencias entre un enfoque no centrado en el peso y un enfoque centrado en el peso, en la recuperación del trastorno, que en el no centrado en el peso,
Obviamente, si la paciente tú ves que está claramente emaciada, pues vas a trabajar para la ganancia de peso, ¿no? Pero no poniendo un límite, no diciendo no más de estos kilos, porque entonces ya vamos a tener problemas de otro tipo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes diferencias. Mm, Sí, he escuchado mucho esto que mencionas, de no te angusties, no te vamos a engordar, ¿no? Ujú, Y bueno, esto pues es muy violento. Y también he escuchado también esto que nos comentas de esta llamada anorexia atípica, entre comillas, porque bueno, sabemos que el nombre atípica, pues de atípica nada más tiene la gordofobia, ¿no? Que no, que es esta anorexia que está en cuerpos grandes y que como sí pierden peso, pero como el peso sigue siendo alto, pues no hay esta detección por parte de los médicos, ¿no? Es como hasta se celebra, ¿no? Ay, pues sea lo que estés haciendo, síguelo haciendo porque estás perdiendo peso, ¿no? Y son pacientes con conductas muy riesgosas que pues, se perpetúan porque se les aplauden y hasta que llegan al hospital o viven con ese trastorno años y años y años, ¿no? Y todo por la gordofobia de no quererlas diagnosticar como pacientes que viven con anorexia porque están en un cuerpo grande, ¿no? O con otro trastorno, podría ser también con bulimia o podría ser con trastorno por atracón, ¿no? O sea, cómo es distinto el acercamiento a estas pacientes solamente por su tipo de cuerpo. O sea, se me hace, digo, ahora, evidentemente cuando yo estaba estudiando no lo veía, pero se me hace tan violento, ¿no? Que solamente por cómo te ves no te hago un adecuado diagnóstico. Qué terrible. sí, sí, la verdad sí. Y creo que, digo, todos como estudiantes ya, y no estudiantes, o sea, también público en general, ¿no? O sea, cuando tú piensas en una paciente que vive con anorexia, piensas en eso que has visto en los medios, en lo que te imaginas, ¿no? Una paciente súper emaciada, muy delgada, casi casi en los huesos, ¿no? Y no piensas en una paciente, no piensas que la anorexia puede verse en un cuerpo grande también, ¿no? Entonces creo que obviamente todo es parte de la gordofobia, ¿no? Y de lo que nos han inculcado de lo que tiene que ser y cómo se tiene que ver un tipo de cuerpo con X o Y enfermedad, ¿no? Entonces sí, eso obviamente retrasa los diagnósticos. Ujú, sí, sí. ¿Qué piensas de estas clínicas que dicen atención de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, entre comillas? Yo no sé a quién se le ocurrió, porque aparte no solo hay clínicas, o sea, hay maestrías en eso, ¿no? O sea, Sí. diplomados, maestrías, cursos, y nomás no encuentro el link. O sea, ok, está bien que las personas se quieran dedicar a bajar de peso sus clientes y hablar de obesidad y lo que quieran, pero hacer como este match entre TCAs y obesidad, o sea, yo no le veo simplemente por dónde, ¿no? O sea, una cosa es una cosa y una cosa es otra cosa, entonces yo no veo por qué lo combinan. No le encuentro sentido. Claro, es otra vez esta medicalizar el cuerpo, ¿no? Es de cómo es un cuerpo grande y me molesta, entonces es una enfermedad y entonces la trato. Y como tiene que ver con comida, pues la meto con TCAs, ¿no? O sea, yo me Claro. acuerdo que cuando hice un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria, pues tuve que tomarlo junto con la llamada obesidad, porque, entre comillas, para los que pues evidentemente no están viendo, porque pues no había, o sea, no había uno de puros trastornos de la conducta alimentaria. Parece que tiene que meter, y porque la gente lo busca, obviamente, porque es lo que vende, ¿no? Claro, ya trato las dos grandes extremos de la alimentación, el súper problema que es la gordura y los trastornos de la conducta alimentaria. Y en este diplomado les cuento que estaba muy, muy curioso porque hablaban en trastornos de la conducta alimentaria sobre salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, o sea, ya empezaban a meter estos temas y tú decías, qué padre, pues ya los están introduciendo y de repente pasabas la página y obesidad, ¿no? ¿Qué es la obesidad, no? ¿Y cómo tratarla? Y, o sea, era muy contrastante. Celebré que por lo menos ya se incluyeran algunos temas de salud en todas las tallas y nutrición, alimentación intuitiva, pero pues aún así sigue estando pues muy contrastante, ¿no? Y como tú dices, tanto en los diplomados como en estas clínicas, ¿no? En las que se atienden ambos trastornos, entre comillas, pues pues no, ahí no es, ¿no? Ahora no, sí, no, totalmente, ahí no es. Te quisiera preguntar antes, se me ocurre una idea, para las pacientes que están escuchando o familiares de pacientes que están escuchando, ¿en qué momento ya es necesario buscar un internamiento? O sea, ¿en qué momento ya no podemos manejarlo de forma externa, con consultas, con tu nutrióloga, con tu doctora, con tu psicóloga? O sea, ya es necesario que acudan al hospital. Pues mira, muchas veces se espera a que
haya como, bueno, hablando de internamiento en hospital, o sea, hospital normal, Ajá, ajá. cuando hay alguna complicación tipo desequilibrio electrolítico, hay alguna arritmia, o sea, hay alguna complicación ya como metabólica, ¿no? En el cuerpo, en la fisiología de las pacientes, ¿no? O sea, ahí se dan obviamente los datos de alarma a los papás o a los cuidadores o a la paciente misma para que sepa que si esto sigue así, ¿no? O sea, si tus electrolitos siguen a la baja, si seguimos viendo que comes y lo vomitas, ¿no? O no lo toleras y es necesario ya ponerte una sonda o pensar en algo, una terapia nutricia pues un poco más agresiva, pues ya hay indicación de hospitalización, ¿no? Ahora, hablando de una clínica de internamiento de TCAs, ahí sí ya depende mucho de o sea, la disposición de la paciente, ¿no? O sea, qué tan dispuesta está la paciente y qué tantos cuidados va a haber en la clínica, ¿no? Porque hay diferentes clínicas y sí es importante, obviamente, conocer bien la clínica a la que vamos a internar a nuestro familiar o nuestro paciente, porque hay clínicas que no están preparadas para ciertos escenarios, ¿no? Entonces, Mm, y aparte que muchas veces los TCAs, la gran mayoría de las veces, del 70 al 90% de las veces van acompañadas de otro trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, mm, por eso es como bien importante saber y conocer qué servicios en particular da la clínica y saber si esta paciente va a estar bien cuidada ahí, ¿no? O si algo llegara a pasar, ahí la pueden contener, ¿no? Entonces, eso sí, va a depender mucho de los familiares, de la paciente, de la clínica, ¿no? De si es mejor opción realmente estar internada o estar en bajo cuidado en casa, qué tantos cuidados puede tener en casa, los papás están disponibles o el cuidador está disponible, ¿no? Entonces, sí depende como de muchas aristas, ¿no? ujú. Ya, ya. Entonces entiendo que si tienes una paciente en casa que tiene ciertos factores de riesgo, probablemente sea candidata para un internamiento o medio internamiento en un centro de recuperación. Ujú, ujú. Pero si ya tiene riesgos para la salud, quieren de monitoreo 24 horas, servicio de enfermería, que ya atentan contra la vida, entonces tiene que ser en hospitalización, hospital, como dices, hospital, Sí, sí, sí. urgencias, todo esto, ¿no? Sí, Todos sí. muchas gracias. Y bueno, aprovechando que salió el tema de la comorbilidad con enfermedades psiquiátricas, ¿no? Es muy frecuente. Entonces, ¿qué enfermedades son las más frecuentes que se asocian a un trastorno de la conducta alimentaria? Trastorno por ansiedad y depresión son como Mm, los que más se asocian con cualquier TCA, sobre todo con anorexia, pero sí trastorno por ansiedad y depresión. ok. Y bueno, esto supongo que suma riesgo, ¿no? Porque si de por sí un TCA aumenta el riesgo de mortalidad, por ejemplo, por suicidio también, y la depresión también, pues es una enfermedad psiquiátrica muy letal, ¿no? Entonces, por eso no se debe tomar a juego. O sea, sí es importante que si sospechas que la tienes o tienes un familiar que sospechan que lo tiene, de alguna manera acercarte. Si no sabes cómo acercarte tú sola a tu familiar, busca ayuda, ¿no? Con algún profesional para saber cómo abordar a tu familiar y que se pueda empezar el tratamiento, porque sí se está en mucho riesgo, ¿no? No son cuestiones de solamente se quiere hacerla interesante, quiere llamar la atención, está haciendo berrinche, o sea, es una enfermedad difícil, es una enfermedad complicada y es una enfermedad que requiere un abordaje de lo que llamamos multidisciplinario, ¿no? Sí, 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 no, sí, sí es importante. Creo que esto que dices es como de las cosas más importantes, porque muchas veces el estigma de los TCAs es no solamente, ay, se puede dar solo en cuerpos delgados, en mujeres, en personas de cierto estatus socioeconómico, ¿no? O sea, con cierto nivel cultural o como hay muchos prejuicios en torno a los TCAs, ¿no? Y que únicamente es porque las mujeres quieren ser más delgadas y entonces solamente hay que quitar esta idea de la delgadez, ¿no? O sea, realmente un trastorno psiquiátrico es como la analogía que siempre hacen, ¿no? Es como que una persona con depresión le digas, ay, solo pues sé más feliz, ¿no? O sea, échale más ganas, que pues, busca cosas que te den alegría, ¿no? O sea, no es un trastorno psiquiátrico, no es nada más un échale ganas, ¿no? Claro. Muchas veces es necesario medicamentos, ¿no? También en los TCAs muchas veces son necesarios medicamentos, ¿no? Entonces creo que es importante que nos caiga el 20 de que esto también, de que estas también son enfermedades psiquiátricas, ¿no? No es nada más ay, pues tienes que comer más y tienes que dejar de hacer tanto ejercicio, no, o sea, hay que tratar adecuadamente, ¿no? Con un equipo, pues, de todos los profesionales.
Justo eso es lo que quería preguntarte a continuación. ¿Qué profesionales idealmente, porque sé que estamos hablando de mucho privilegio, pero qué profesionales idealmente tendrían que estar involucrados en el tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria? Idealmente, pues sí, los básicos serían pues un psiquiatra, un psicólogo, psicoterapeuta y pues un nutriólogo, ¿no? O sea, creo que eso es el equipo base. Evidentemente ya si la paciente presenta ciertos problemas ya como fisiológicos, ¿no? Ya pues valorar la posibilidad de que vea especialistas muy particulares, ¿no? El gastroenterólogo, el cardiólogo, el endocrino, el gineco, ¿no? O sea, sí, la verdad es un tratamiento que pues lleva muchísimo dinero, ¿no? Es un tratamiento bien Ujú, costoso porque no solo son consultas semanales muchas veces, sino también medicamentos, ¿no? O sea, los medicamentos psiquiátricos sabemos que son medicamentos pues bastante costosos y pues según yo no hay ningún seguro, ni siquiera particular, que cubra tratamientos psiquiátricos, ¿no? ujú. Entonces las cosas se complican cuando la paciente tiene muchas complicaciones y es necesario que vea muchos médicos, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. O sea, yo lo que me he encontrado en la consulta privada, que es la que yo ejerzo, pues es que tengo pacientes con TCA que yo veo para la cuestión médica, ¿no? Y sí me hablan, ¿no? De cómo les es difícil porque tienen que estar asistiendo a consultas psicológicas semanales. Conmigo a lo mejor me ven una vez, no sé, al mes o 2 meses, pero pues las psicológicas son semanales, las nutricionales también a veces son semanales, ¿no? Entonces, pues sí, es un abordaje costoso. Y bueno, pues para las y los que tengan el privilegio de poder hacerlo, pues sí buscar a todos estos especialistas, ¿no? Como bien, gracias por decirnos, Pame, empezar por el abordaje psiquiátrico porque es pues una enfermedad psiquiátrica y la parte nutricional porque pues va acompañado de problemas con la alimentación, ¿no? Y ya después pues si se puede evaluar por un médico o médica, pues sería ideal, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Pame, por todo lo que hemos platicado. Creo que ha sido un resumen muy completo de todo lo que abarcan los trastornos de la conducta alimentaria y su entrecruce con la intersección con la gordofobia, y creo que eso es muy interesante. ¿Tendrías algún mensaje final que te gustaría dejarnos? Yo creo que si los que nos están escuchando son profesionales de la salud, trabajar nuestros propios sesgos para diagnosticar adecuadamente a nuestros pacientes, ¿no? Aunque tú seas un nutriólogo que se dedica a otro tipo de consulta que nada tiene que ver con TCAs, es bien importante evaluar la conducta alimentaria para identificar a estos pacientes que pueden estar en riesgo, ¿no? Entonces, creo que punto número uno, si eres profesional de la salud, tener en cuenta que muchos pacientes que vienen a tu consulta van a tener conductas de riesgo o están, pues sí, en riesgo de tener un TCA. Entonces, es bien necesario e imperativo evaluar conducta alimentaria. Hay muchos test que nosotros podemos hacer para evaluar conducta alimentaria, para evaluar conductas de riesgo, ¿no? Entonces, siempre es importante tenerlo en cuenta. Y a todos los pacientes, seas tú una paciente con un TCA o sospeches que alguien que quieres pueda tener un TCA, pues es importante buscar información, ¿no? O sea, buscar información siempre de fuentes. Está complicado decir hoy en día fuentes confiables porque hay mucha información allá afuera, ¿no? Pero yo creo que la recomendación que les puedo dar es siempre cuentas que hablen de nutrición incluyente, ¿no? O sea, de cuentas que hablen de gordofobia, cuentas que hablen de nutrición sin estigma de peso, sin sesgo de peso, ¿no? Hay cuentas que hablan de TCAs desde un enfoque no centrado en el peso, ¿no? Entonces creo que el primer paso pues siempre es pues informarnos, conocer más del tema, ¿no? Yo sé que muchas veces queremos que las cosas se solucionen y que nos preocupan las pacientes y nuestros familiares, ¿no? Pero todo tiene que ser como paso por paso y siempre lo importante pues es buscar ayuda. Gracias, y buscar ayuda. Y afortunadamente sí, cada vez encuentro más redes sociales que hablan de esto y lo bueno de seguir estas redes sociales, además de que te empieces a empapar, porque no es el tratamiento, pero te empiezas a empapar del tema, es que puedes conocer profesionales como Pame, que se encargan de esto, que no están centradas en el peso y que te pueden ayudar en tu diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas buenas de redes sociales. Por favor, dinos dónde podemos encontrarte, dónde pueden buscarte pacientes. Ya vimos que te pueden buscar de medicina, de nutrición y trastornos de la conducta alimentaria. ¿Dónde podemos encontrarte? Yo estoy en Instagram como @dra.pamebasulto. Entonces, ese es mi medio como de contacto más popular, ¿no? Ahí me pueden escribir por DM o está el link directo a agendar consulta, a hablarme por WhatsApp, ¿no? Entonces es como el medio más directo que tengo para comunicarme con, pues, con todo eso.
Muy bien, yo voy a dejar tu contacto en las notas del episodio para quien quiera seguir, si es que no la seguían, o contactarla para buscar una cita con ella. ¿Atiendes aparte en línea? Porque estás lejos, pero bueno, lejos de mí, pero El 90% de mi consulta es en línea, o sea, tengo muy pocos pacientes presenciales, sí, en línea. bueno, entonces hasta cualquier parte del mundo puede verte, ¿no? Así Puede es. consultar contigo. Pues muchísimas gracias, Pame, de verdad, me encantó la plática contigo, creo que fue muy enriquecedora, muy sencilla, ¿no? De digerir, eso es muy importante. Y bueno, pues espero que en alguna otra ocasión podamos platicar por acá. Y pues muchas gracias. No, de nada, gracias a ti por la invitación y espero que les guste el capítulo y les interese conocer un poco más del tema, ¿no? Muy bien, pues si quieres saber más de mí, visita mi página nutricionquelibera.com, donde puede haber dudas sobre cómo sería una consulta conmigo. Y no te olvides de seguirme en Instagram como Nutrióloga que Libera. Y este episodio te gustó, compartirlo. Puedes recomendarlo a una persona que creas que le va a ser de utilidad. Nos vemos.